Agustín Fernández Mayo. Él escribió esta novela que se llama Trilogía de la Guerra. Agustín, bienvenido a Noticias RCN. Gracias. Esta novela se ganó el premio Biblioteca Breve Seix Barral, que es uno de los premios importantes de literatura en castellano. Y Agustín, cuando las personas ven este título aquí en los anaqueles de la feria, Trilogía de la Guerra, ¿qué es lo que cuenta de la guerra su libro, su novela Trilogía de la Guerra? En realidad no cuenta nada de ninguna guerra en particular. Trata varias guerras del siglo XX y no habla de escenarios de guerra, ni de batallas, ni de cómo fueron esas guerras, sino dijéramos lo que podríamos llamar la cara B de las guerras, una cara semioculta que tiene que ver con los muertos también de las guerras. Y es la idea, planea sobre toda la novela la idea de que todos estamos conectados con algún muerto en alguna guerra. Es decir, que la mayor red social que ha existido y que existirá no es Facebook ni Twitter, sino es la red que nos une a los vivos con los muertos. Esas ideas me parecen muy interesantes y con Agustín podemos abordar esos temas. Por ejemplo, hay un personaje que es el cuarto hombre en el primer viaje a la luna que básicamente hay una frustración porque no se puede tomar una selfie. Es un célebre desconocido de la historia. ¿Qué es lo que pasa con las selfies y con ese tipo de situaciones aquí en esta novela, que son reflexiones, por supuesto, que saldrán? Claro, este personaje arma toda su historia contándonos que fue un cuarto astronauta, pero que no sale en ninguna fotografía, como tú has dicho, porque era él el que hacía las fotografías. Claro, su lógica es aplastante, porque en una época donde no había selfies, quien hacía la fotografía no salía en la fotografía, y eso da pie a una reflexión más amplia de quien nos ha descrito la historia, quien nos ha pintado en un cuadro la historia, o quien ha escrito la historia o fotografiado la historia, está dentro de la historia o está fuera de la historia. Es decir, la historia siempre es un acto subjetivo o es un acto objetivo. Yo creo que es un acto subjetivo. Damos por supuestas tantas cosas. Esa es la primera frase. A mí, yo estoy seguro que los televidentes y lectores que les encanta quedarse con primeras frases se van a quedar con esta. Esta frase atraviesa casi toda la trilogía, ¿no? Claro, atraviesa casi toda la trilogía, porque hay otra frase que la atraviesa que dice: es un error dar por hecho lo que fue contemplado. Es decir, que damos por supuesto que lo que fue contemplado ocurrió, pero siempre estamos revisando los hechos, siempre estamos revisionando las cosas para darle una interpretación. En última instancia, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser metafórico. Entonces estamos creando metáforas de la realidad constantemente, ¿no? Agustín también es físico, es poeta, es una voz muy importante en la literatura en castellano. Quienes lo conocen me dan la razón y saben por qué lo digo, porque realmente es el emblema de una generación. Agustín, ¿cómo es ser físico y poeta y además novelista? ¿Qué les cuentan mis televidentes hasta ahora? Bueno, pues les puedo contar que no son cosas incompatibles, ni mucho menos. Ayer lo hablaba aquí en una universidad, me invitaron a dar una conferencia y hablábamos precisamente de la necesidad de entender que la poesía, que al final es la metáfora, está presente en todas las disciplinas, también en la ciencia. Cuando en la ciencia decimos la palabra, por ejemplo, Big Bang es una metáfora, no hay un Big Bang, no hay una explosión como si fuera dinamita, ¿no? Hay muchísimas cosas que en ciencia se usan y que son metáforas y que son necesarias también. De ahí que el hecho poético, como decía antes, atraviesa al ser humano y en todas sus disciplinas. Es Agustín Fernández Mayo, ustedes lo ven, tiene unas ideas muy interesantes y este libro de verdad es muy interesante. Agustín, gracias por estar en Noticias RCN. Un verdadero placer, gracias.